No tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. A menos que olvidemos. Bienvenidos sean todos nuevamente a las meditaciones matinales. El título para hoy, El tiempo de la dispersión, parte 3. Primera de Corintios 14:40 nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu matutina. Ayúdanos a extraer la lección en el nombre de Jesús. Amén. Poner orden en medio de la confusión. Eso era lo que los adventistas necesitaban en la primavera de 1845. Al menos eso era lo que pensaba Joshua V. Himes. Podía ver claramente que los espiritualizadores fanáticos conducirían al movimiento a la ruina. Pero el fanatismo de ellos no era el único punto en el que Himes difería de los espiritualizadores. Tampoco estaba de acuerdo en que la profecía se hubiese cumplido en octubre de 1844. Como vimos antes, los espiritualizadores decían que sí, que Jesús había llegado a sus corazones el 22 de octubre de 1844, que la profecía de los 2300 días había alcanzado su cumplimiento y que habían estado en lo cierto tanto en la fecha como en el acontecimiento. Himes finalmente decidió que el millerismo se había equivocado en el tiempo, pero que tenía razón en lo que debía haber ocurrido al final de los 2300 días. Por decirlo de otra manera, no se había cumplido ninguna profecía el 22 de octubre, pero debían continuar esperando el regreso de Jesús en las nubes del cielo en los próximos años de El tiempo en discusión. En el proceso de arribar a esa conclusión, ya en noviembre de 1844, Himes había comenzado a abandonar la interpretación de la profecía que sostuviera Miller. Finalmente apartó a los que estaban en este segmento del movimiento de la interpretación profética que le había dado fuerza y apuntaba a la evangelización millerita. Pero ese final no estaba claro para nadie durante la primavera de 1845. Todo lo que Himes sabía era que tenían que escapar de las falsas enseñanzas y de los fanáticos. Ese mismo temor fue el que llevó a Miller, cada vez más enfermo y debilitado, al campo de Himes a fines de abril de 1845. Himes había persuadido a Miller para que lo acompañara en un congreso cuyo comienzo estaba programado para el 29 de abril en Albany, New York. Allí el grupo mayoritario de adventistas se organizó en una cuasi-denominación con una base doctrinal y una propuesta organizativa rudimentaria enunciada en los términos del congregacionalismo. El acontecimiento de Albany fue algo bueno en el sentido de que trató de poner orden en medio del caos. Sin embargo, fue inútil al divorciar su segmento del millerismo de una interpretación de las profecías que le había dado nacimiento y significado. El problema subyacente era que su mayor motivación era definir su movimiento en términos de aquello en que estaban en contra. Habían caído en el foso de hacer teología, principalmente en contra de su prójimo, y eso conlleva a la pérdida del equilibrio. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en tu palabra y no en los problemas de nuestro prójimo, mientras tratamos de navegar a través del día. Y así comenzó. Personas comunes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 17 millones de miembros. Ellos no eran perfectos, no eran todos fáciles de llevar, pero compartían un objetivo en común: hablar a los demás acerca de un Salvador pronto a venir. A menos que olvidemos.